Bueno, la verdad es que es un gozo, es un placer el poder estar aquí en esta mañana con todos vosotros. A muchos, hacía años que no os había visto y la verdad es que es un gozo para toda mi familia el poder estar aquí. Gracias a Dios que ha permitido el poder, después de muchos años, volver a reencontrarnos. Y bueno, como ha dicho Albert, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, nosotros somos misioneros y estamos de paso porque vamos a Australia. Habíamos vivido allí antes y luego hablaré un poquito del ministerio, pero estamos de paso. Así que, de nuevo dar las gracias también al liderazgo aquí en Pinar del Río por la invitación y el poder compartir la palabra en esta mañana. Es todo un privilegio el poder abrir la palabra y a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar. Y en esta mañana me gustaría hablaros un poquito de las fiestas del pueblo de Israel. En especial hay 7 fiestas que Dios establece. Establece en el capítulo 23 del Levítico. Y estas 7 fiestas, aparte del sábado, son las fiestas de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, que sería un grupo que están en la primavera, y después hay otro grupo que está en el otoño, que son Rosh Hashanah, Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos. Ya sé que a lo mejor algunas de estas palabras o fiestas no son conocidas, no pasa nada, pero la idea es que en Levítico 23:4 leemos que estas son las fiestas solemnes del Señor. Las fiestas solemnes del Señor. De hecho, las fiestas solemnes, que leemos en castellano, es solamente una palabra en hebreo, que es moedim. Moedim. Y esta palabra lo que significa es cita. Es tener una cita o un encuentro con Dios. Este es el propósito de las fiestas. Y dice que será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y esto es repetido hasta 3 veces en el capítulo 23 de Levítico. No sé si sabéis, pero cuando una cosa se repite 3 veces en la palabra, significa que es algo muy importante, ¿vale? Muy importante. Estas fiestas serán para todas las generaciones, donde quiera que habitéis para siempre. Da igual si están en Israel o si están en otro país. La idea de estas fiestas es que dentro de los ritmos que nosotros tenemos, todos tenemos ritmos, todos tenemos ciclos, impuestos o escogidos por nosotros, ¿verdad? Las estaciones del año que van cambiando, ahora ya estamos en el otoño, menos mal que parece ser que el calor se va marchando. Todos tenemos momentos en nuestra vida. Hay nacimientos, hay fallecimientos, hay también momentos de vacaciones, hay momentos de trabajar, de volver al trabajo, hay momentos en los que cobramos el salario, si Dios quiere, es una bendición, y hay momentos en que pagamos los impuestos. Hay momentos en los que celebramos cosas como San Valentín, como el Día de la Madre, el Día del Padre. Incluso he visto que ahora ya celebramos Halloween en España también. Así que, en medio de todo esto, de todos los ritmos y ciclos de la vida, Dios establece que hay que parar. Y Él establece unas citas, unos encuentros con Él, que son estas 7 que he mencionado principalmente, de nuevo, aparte del Sabbat. Y el propósito de estos encuentros son 2. ¿Vale? Hay 2 principales propósitos. Uno es que su pueblo, como he dicho, pare y se acerque a Dios. Deje todo lo que está haciendo y se acerque a Dios. Y tenga un momento de comunión con Dios. Ese es el primer propósito. Pero el segundo propósito es para señalar al Mesías. Cada una de las fiestas tiene el propósito de apuntar al Mesías. Y esto lo vemos que Jesús lo dijo en Lucas, capítulo 24. No sé si recordáis aquellos discípulos al camino de Maús, cuando Jesús les dice, la ley y los profetas hablaban de mí. Hablaban de mí. Levítico es la ley, ¿verdad? Pues las fiestas
hablan también de Jesús. Pero además, Pablo también lo dice en Gálatas, que la ley y los profetas sirven de ayo, de tutor, para llevarnos al Mesías. Así que los dos propósitos, en resumen, de las fiestas, para que nos acordemos, es acercarnos a Dios, especialmente al pueblo de Israel, acercarles a Dios y apuntar al Mesías. Esa es la importancia de las fiestas. Pero el hecho de que el Mesías está representado, además, viene reflejado en un evento muy importante que sucede en todas las fiestas, incluyendo el día de reposo, el sábado, que son los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran necesarios. Pensemos, si Dios es un Dios santo, ¿cómo personas impuras van a acercarse a Él? ¿Cómo nos vamos a acercar a Él tal y como somos? Previamente, antes de que nos acerquemos, debe haber una purificación. Y ese era el principal objetivo de los sacrificios. En cada fiesta hay sacrificios para que la gente pueda acercarse a Dios. ¿Qué sucede? Como sabéis, en el año 70 el templo fue destruido en Jerusalén. Ya no hay sacrificios. Pero aún hoy en día, el único método para acercarse a Dios sigue siendo un sacrificio. El sacrificio de Jesús. Es la única manera de acercarse a Dios. Ya no hay sacrificios de animales y la única manera de acercarse a Dios es el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, de muchas maneras, las fiestas, estas citas con Dios, apuntan, recuerdan la necesidad del Mesías. Y estas fiestas las continúa celebrando el pueblo de Israel hoy en día. Hoy en día, lo vean o no lo vean, lo quieran o no, las fiestas apuntan al Mesías. Me gustaría hablar de todas las fiestas en esta mañana y repasarlo todo, pero por amor al tiempo y a vosotros, vamos a centrarnos en una fiesta que además es la primera fiesta del otoño y es el tiempo en el que estamos, el otoño. La fiesta de la que quiero hablaros en esta mañana es la fiesta de Rosh Hashanah. Ahora mismo a lo mejor nos suena, pero no pasa nada, ¿eh? Espero que en un momento ya podáis explicar, si alguien os pregunta, qué es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah también se conoce como la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, o en hebreo Yom Teruah. Yom Teruah. Hace unas semanas, de hecho, la celebramos en nuestra congregación en Estados Unidos y celebramos la entrada al nuevo año judío, que es el 5783. Sí, 83. 5783, ¿de acuerdo? Y ese es el calendario judío, que básicamente mide el tiempo desde Adán hasta nosotros. Desde Adán hasta nosotros. La pregunta es, ¿por qué se celebra esto en Rosh Hashanah? ¿Por qué se celebra la entrada de año? Bueno, Rosh Hashanah significa literalmente cabeza de año, o Rosh Hashanah, cabeza de año, o año nuevo. No lo encontramos así en la palabra descrito. Si vamos a la palabra y queremos encontrar esta fiesta, tenemos que ir a Levítico 23, 24. Y en Levítico 23, 24 leemos esto. Dios dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El séptimo mes del calendario judío es el mes de Tishri, y probablemente sabréis que el número 7 es un número especial en la palabra. El número 7 siempre habla de lo santo, de lo divino, de Dios y su perfección. Y el mes séptimo, Tishri, es el mes donde hay más citas, más encuentros, más fiestas que Dios establece para que su pueblo se reúna con Él. Así que es un mes, pues, a nivel, digamos, comunitario o eclesial, muy cargado, con muchas reuniones en la congregación judía. En este mes es cuando se celebra Rosh Hashanah. Y pensaremos, bueno, pero si es el mes séptimo, ¿por qué se celebra la entrada al Año Nuevo? Bueno, esta práctica empezó cuando estaban en el exilio en Babilonia, se introdujo como el Año Nuevo. Y lo vamos a dejar ahí,
por amor al tiempo. Lo importante es que miremos lo que significa esta celebración en la palabra, ¿de acuerdo? Y la verdad es que no dice mucho la palabra. Este versículo es prácticamente todo lo que tenemos. Hay celebraciones, se menciona durante la palabra, pero la descripción del evento está aquí en este versículo, en el versículo 24. Y hay dos cosas que podemos sacar. La primera es que era un día de reposo. Por lo tanto, como hemos dicho, había sacrificios y se paraba todo. No trabajaba la gente, se dejaban los ritmos frenéticos de la semana, del día a día, y se paraba para juntarse y acercarse a Dios. Y la segunda es que es una convocación al son de las trompetas. Al son de las trompetas, que es lo que da el nombre a la fiesta. Aunque de hecho, si vamos al texto, ni siquiera dice trompetas, dice solamente el sonido. El sonido. En castellano, a lo mejor, para entendernos, podríamos decir trompetazo. Pero claro, es un poco anacrónico decir trompetazo aquí, ¿no? Pero es el sonido que las trompetas producirían. Ahora quiero haceros una pregunta. ¿Pensáis que realmente era una trompeta de lo que se está hablando aquí? ¿Que era una trompeta lo que tenían que hacer sonar? ¿Una de esas relucientes con 3 botones? ¿Qué pensáis? Era un shofar. Muy bien, ya veo que sabéis la palabra. Os he traído uno aquí hoy para que lo veáis, ¿vale? Esto es un shofar. Es auténtico. El shofar es el cuerno de un carnero. Y aún huele a carnero esto, ¿eh? Así que os puedo decir que es un shofar auténtico. Y sería pues un shofar como este, el que utilizarían para hacerlo sonar, de acuerdo a lo que Dios había aquí mandado al pueblo de Israel. De hecho, si miráis en otras partes de la palabra, por ejemplo, la historia bien conocida de la caída de los muros de Jericó, ahí leemos que eran cuernos de carnero que hicieron sonar. Así que yo diría con bastante certeza que el 99% de las veces que veáis la palabra trompeta en la Escritura, si pensáis en un cuerno, en un shofar, iréis bien, porque este es un elemento muy distintivo del pueblo de Israel. Cada vez que había una guerra, cada vez que había una necesidad de juntarse, sonaba el shofar y todo el mundo sabía que tenían que ir a la reunión porque algo estaba sucediendo o agruparse en el campo de batalla. Entonces el shofar es un elemento distintivo del pueblo de Israel a lo largo de la Escritura. Y en esta mañana yo os propongo que entendamos la fiesta de Rosh Hashanah, o de las trompetas, o de los shofares, a través de este elemento que es el shofar. ¿De acuerdo? Así que vamos a examinarlo, y para hacer eso vamos a estar juntos en el capítulo 22 de Génesis. ¿Por qué el capítulo 22 de Génesis? Pues mirad, en la fiesta de Rosh Hashanah resulta que es costumbre en todo el pueblo judío de leer esta porción de la palabra. Es la porción que se llama Akedah o el atado. Y es la porción que muchos de vosotros conoceréis, en la cual Dios le pide a Abraham que ate a su hijo Isaac para sacrificarlo. ¿De acuerdo? Es una porción muy conocida, pero que se lee especialmente en Rosh Hashanah. Así que vamos a ir a esa porción, si tenéis vuestra Biblia, en electrónico, en casa. Os invito a que abráis la palabra por el capítulo 22 de Génesis. Supongo que conocéis bien la historia, pero recordaros que Abraham y Sara eran muy mayores, no podían tener hijos, y Dios les prometió que tendrían un hijo y que a través de este hijo Dios les iba a bendecir sumamente, de tal manera que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo. Así que cuando eran muy mayores, concibieron a Isaac. Abraham tendría unos 100 años, Sara unos 90, pasada la edad, ¿verdad?, de concebir. Dios hace este milagro y de sus cuerpos que estaban como muertos, dice la palabra, conciben a Isaac, el hijo de la promesa. Así que imaginaos el gozo que debían tener, imaginaos la humildad
que después de todo ese tiempo, después de todos los problemas, la humildad y agradecimiento que debían tener hacia Dios. Y en el capítulo anterior, del 22, leemos que Isaac pues, se hizo mayor y celebraron una fiesta que equivaldría a lo que es un bar mitzvah, que hoy hace la comunidad judía, y ya se convertía casi en un hombre. A través de esta fiesta pues, había una gran celebración y un gozo por parte de los padres de que su hijo se hacía un hombre. Pero una mañana, unos cuantos años más tarde, leemos en el capítulo 22 que pasó algo. Algunos dicen que esta mañana pasó unos 20 años más tarde, otros eruditos dicen que, 5 años, así, no nos lo dice el texto, pero veremos qué puede ser. Lo que quiero hacer ahora con vosotros, vamos a ir versículo por versículo leyendo juntos esta historia que conocemos. Quiero que en mente tengáis otra montaña y otra historia de un padre y un hijo 2000 años después. ¿De acuerdo? El monte es el monte Gólgota y quiero que tengáis en mente lo que sucedió allí en la cruz 2000 años después mientras vamos leyendo esto. Yo os subrayaré para ayudar un poco algunas palabras que nos ayuden a recordar ese evento. ¿De acuerdo? Así que estamos en el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Vamos al versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a parar aquí un momentito. Fijaos en el lenguaje. Tu hijo, tu único, a quien amas. No sé si este lenguaje os ayuda a recordar eventos que pasarían 2000 años después, pero en los evangelios estas palabras resuenan, ¿verdad? Mi hijo, mi único hijo, mi hijo amado, lo vemos aquí también. Fijaos que el propósito de Dios, con lo que solicita en el versículo 2 a Abraham, no es que Abraham sacrifique a su hijo. Es una pequeña aclaración. El propósito no es que Abraham sacrifique a su hijo, sino es probar a Abraham. ¿De acuerdo? Es una nota aclaratoria por si alguno pudiera pensar que Dios está de acuerdo con sacrificios humanos o de niños. No es el caso. ¿De acuerdo? Dios está probando a Abraham y nos lo clarifica en el versículo 1. Vamos a continuar leyendo. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Como veis, Abraham se preparó bien, mucho trabajo. Se levantó por la mañana, hizo todo lo que debía hacer, pero no vemos ninguna discusión con Dios, ninguna réplica, ningún desacuerdo con lo que Dios le estaba pidiendo. Sencillamente se preparó para hacer lo que Dios le había pedido. Este asno juega un papel importante porque había que llevar toda la madera hasta el lugar del holocausto. Así que carga el asno con madera, con leña, ¿no? Dice aquí en el versículo 3. Además, este asno, la misma palabra en hebreo, la vemos en Zacarías 9:9. En este caso, el asno del que Zacarías está hablando no está cargando madera, está cargando al Mesías. Así que este asno también es una referencia mesiánica en este texto. Pero además hace un juego de palabras aquí Moisés, el autor, porque asno es jamor en hebreo. Y cuando decimos en castellano y en esta versión, ¿no?, enalbardó el asno, lo cargó, realmente es atar. Ató jamor. Y es un poco un eco de lo que va a suceder en Moría. Jamor, Moría, porque en Moría va a atar, pero en este caso no al asno, sino al hijo, a la madera.
Así que nos está dando ya un poquito un avance de lo que va a suceder aquí el autor. Vamos al versículo. Sí, iba a leer la conversación que tuvo Abraham con Sara, pero no nos la pone. No sé, yo creo que sería una conversación difícil. Un padre y una madre diciendo: mira, Sara, que si Dios me ha dicho que sacrifique a Isaac. Una conversación complicada. No sabemos cómo fue y no nos la pone aquí en la palabra, pero el hecho es que salieron hacia el lugar. Y al tercer día, versículo 4, leemos: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Continuamos leyendo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tiene la confianza de que va a volver con Isaac. Aquí lo vemos claro, lo expresa verbalmente a sus siervos. Esperarnos aquí porque el muchacho y yo vamos a volver. Esta es la primera vez que el texto nos revela cuáles son los pensamientos de Abraham. Hasta ahora solo lo hemos visto obedecer a Dios, pero aquí él dice que él tiene la confianza que va a volver con su hijo a donde están los siervos. Muy bien. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La madera que llevaba el asno, que hemos dicho, toda esta madera fue cargada sobre Isaac. Así que Isaac, no sabemos la edad que tenía, pero suficiente como para poder cargar toda la leña, toda la madera que había llevado el asno y subirla hasta arriba de la montaña. Así que un enclenque o un niño pequeño no sería. Ya hemos dicho que acababa de celebrar, o en el capítulo anterior, la fiesta de mayor de edad y que ahora está cargando toda la madera y subiéndola arriba de la montaña. Así que Isaac carga con la madera. Jesús cargó también con la madera sobre la que él sería sacrificado. Vamos a ver, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta es la única conversación que tenemos en la palabra entre Isaac y Abraham. La única conversación entre un padre y un hijo que tenemos aquí, entre Abraham e Isaac. Así que es importante pararnos, porque es muy interesante esta conversación. Isaac es un joven avispado y está contando las cosas y dice: nos falta algo aquí. Nos falta el cordero. Tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y de forma muy respetuosa le pregunta a su padre. A lo mejor mi padre tiene un plan, a lo mejor lo cazamos arriba en la montaña, no lo sé. Y le pregunta. Y en esta pregunta vemos también la confianza que Isaac tiene en su padre. Pero no solamente confianza, porque fijaos en el trato que tienen el uno con el otro. Uno dice: Padre mío, y Abraham responde: aquí estoy, hijo mío. Es un trato de cariño entre los dos. Se para Abraham no le dice: calla, hombre, vamos tarde, Dios nos ha dicho que tenemos que llegar allí. No, se para y le dice: aquí estoy, hijo mío. Y eso es una virtud que Abraham tiene, y esta es la segunda vez que dice heme aquí, o aquí estoy, en este texto. 2000 años más tarde, un hijo clamaría a su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la respuesta del padre, de Abraham, en el versículo 8. Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La respuesta del Padre apunta a Dios. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Esta es la segunda vez que vemos la confianza de Abraham. Ya ha dicho a sus siervos que va a volver con el hijo y ahora, casi de una forma profética, porque nosotros sabemos la historia, ¿no? Pero si vamos avanzando sin intentar pensar en lo que va a suceder, es casi una profecía, dice que Dios va a proveer de un cordero para el holocausto. Y yo creo que es una profecía que tenía unas implicaciones en ese momento y que tendría unas implicaciones mucho más en un momento futuro. Abraham confiaba que Dios iba a cumplir la promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del mar a través de Isaac. Y como confiaba que Dios iba a hacer eso, pues también confiaba que a pesar de lo que sucediera arriba en la montaña, Isaac tenía que vivir para que eso fuera una realidad. Así que esa es la fe, esa es la confianza que Abraham tenía. Y así se lo expresa a Isaac. Y fijaos que, de nuevo, por segunda vez en este texto, acaba el versículo diciendo, e iban juntos. Iban juntos. La armonía en esa relación de padre e hijo, había una armonía, una comunión que el texto nos está hablando. Esta conversación, que es la única que tuvieron, y especialmente esta respuesta de Abraham, fue lo único que necesitó Isaac para confiar en su padre. No le pidió más explicaciones, no hizo nada más. Leemos que a partir de ahí continuaron juntos. Continuaron juntos. Además, ahora lo veremos, de hecho vamos a ver el versículo 9, que nos enlaza con lo que estamos diciendo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hablábamos de la confianza de Isaac en su padre, que caminaban juntos en armonía, pero no vemos ningún signo de forcejeo, de lucha, de resistencia en este pasaje. Sencillamente, sí, Abraham ata a Isaac a la leña. Y yo creo que es importante el resaltar también la fe de Isaac. La fe que Isaac tiene en la palabra que le ha dicho su padre y en Dios al respecto de lo que está sucediendo. Siempre se resalta la fe de Abraham, pero Isaac, yo creo que también el texto pone de relevancia su fe. Así que tenemos a Isaac atado, tenemos a Abraham preparado y leemos el versículo 10. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Al principio de este capítulo, Dios llama a Abraham una sola vez. Abraham. Aquí vemos como el ángel del Señor lo llama dos veces. Dos veces. Y yo creo que esto significa que realmente quería llamar la atención de Abraham. Que Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo. Y tiene que llamarlo por dos veces. No sabemos si estaría orando, si estaría llorando, no sabemos, pero lo tiene que detener. Y el hecho de que repita su nombre subraya la determinación que Abraham tenía para cumplir con lo que Dios le había pedido, el sacrificio de su hijo. En el versículo 1 hemos leído que la motivación de Dios, para pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo era probarlo. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. De nuevo el lenguaje, tu hijo, tu único. El motivo de pedir el sacrificio era probar la fe de Abraham. Y ahora ya ha sido probada y ha salido victorioso. Dios sabe
Si antes no lo sabía, que sí, pero Abraham ha demostrado que confía en Dios, que teme a Dios. Versículo 13. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Había un carnero. Como Abraham había profetizado, Dios proveyó de un cordero para el holocausto. Y este carnero no estaba atado con una cuerda. Estaba por los cuernos, por el shofar, estaba trabado en un zarzal o en una zarza, en un arbusto, y estaba allí, así por un milagro que Dios proveyó. Y nos dice que este carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Bueno, espero que ya habréis visto unos paralelismos entre este texto y lo que sucedió 2000 años después. Pero yo quiero ir un poquito más allá con lo que dice el versículo 13. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión expiación sustitutoria? Sé que muchos sí, porque lleváis muchos años de creyentes y lo habréis escuchado. Expiación sustitutoria, bueno, es un término cristiano. No es un término cristiano, no lo ha inventado la Iglesia o los teólogos en la Edad Media ni nada de esto. No. La expiación sustitutoria es un concepto que vemos en la ley levítica, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Cuando había que hacer un sacrificio por los pecados, la persona debía poner la mano encima del animal antes de degollarlo. Una misma persona, y tenías que traer el animal, ponías la mano encima, y cuando estabas con la mano encima del animal, tenías que orar a Dios para que de alguna manera tus pecados fueran transferidos al animal y Dios aceptara el animal en lugar tuyo, en lugar de tus pecados, de lo que tú debías pagar. Dios debía aceptar a ese animal. O sea que el animal estaba siendo expiado en sustitución de la persona. Básicamente eso es lo que significa. Es un poco rara la palabra, pero básicamente significa una sustitución y pagar lo que la persona debe. Pero no lo paga la persona, lo paga el animal. Pues bien, este concepto es un concepto fundamentalmente judío, porque los sacrificios, pues durante muchos años, los llevó a cabo el pueblo de Israel. Expiación sustitutoria. Fijaos lo que Rashi es uno de los eruditos judíos, quizás el más famoso de todos los tiempos. Esto es lo que él dice. Y está hablando de este texto que hemos leído en Génesis. Dice, el Señor verá el atado, Isaac, ¿verdad?, y perdonará a Israel cada año y les rescatará de las pruebas, de forma que será dicho, en este día, por todas las generaciones, que en la montaña del Señor se ven las cenizas de Isaac amontonadas, sirviendo de expiación. Bueno, ¿cómo puede ser que Rashi, el teólogo más famoso de la historia de los judíos, podríamos decir, se equivoque? Porque está diciendo que en la montaña del Señor se ven las cenizas amontonadas de Isaac. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Que no ha leído la historia de Génesis? Que Isaac no es sacrificado, que el que está sacrificado es el carnero. ¿Sí? Bueno, Rashi conoce perfectamente la doctrina de la expiación sustitutoria. Porque si el carnero murió en lugar de Isaac, significa que las cenizas del carnero equivalen a las cenizas de Isaac. ¿Sí? ¿Veis esto? Las cenizas del carnero equivalen a las cenizas de Isaac. Es como si Isaac hubiera muerto, hubiera sido sacrificado. Pero el carnero lo hizo en su lugar. Esta realidad se convierte en algo trágico para el pueblo de Israel,
Porque también vemos esta verdad, por ejemplo, en Isaías 53, cuando se dice que el siervo del Señor será sacrificado por los pecados del pueblo. Pero cuando el Mesías vino, su pueblo no vino a los suyos y su pueblo no lo reconoció ni lo entendió. Porque Jesús vino a morir en sustitución por nuestros pecados. El Cordero de Dios, profetizado por Abraham, finalmente y últimamente, de forma completa, moría en lugar de los pecados de todos nosotros. Mirad, esto es lo que Jesús decía a aquellos discípulos en el camino de Emaús que hemos mencionado anteriormente. Dice así: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Abraham lo sabía, nosotros lo sabemos, que era necesario un sustituto para que nosotros podamos vivir con Dios. No hay ninguna otra manera. Tiene que haber una expiación sustitutoria en nuestro lugar. Bueno, hoy en día, la realidad del pueblo de Israel, os voy a dar una pequeña estadística. Según dicen, hay unos 20.000 judíos creyentes viviendo hoy en Israel. 20.000. Si miramos el número total, que son unos 7 millones allí, pues bueno, sigue siendo muy pequeño. Pero hace 10 años había 2.000. Significa que en este periodo de 10 años, hasta 10 veces más, 20.000. Eso es un avivamiento en toda regla. Porque el pueblo de Israel tiene este velo, que le cuesta reconocer a Jesús como su Mesías. Y esto nos habla de esto Pablo. Bueno, es este contexto en el que Dios nos ha llamado, a nuestra familia, al ministerio de los judíos. En Romanos 11:11 leemos que la salvación, 11:11, sí, la salvación ha venido a los gentiles, a las naciones, con un propósito, para que Israel sea movido a celos. Celos para salvación, no celos, no para que nos tengan celos y ya está, envidia, sino celos para que sean salvos. La salvación ha venido a los gentiles para que mover a celos a Israel. Y ese ha sido, es nuestro versículo, nuestra visión en el ministerio, que como gentiles pues intentamos dar testimonio al pueblo judío. Y eso lo hacemos en el ámbito del judaísmo mesiánico. Judaísmo mesiánico, para aquellos que no lo conocéis o no estáis familiarizados, son básicamente judíos y gentiles juntos alabando a Jesús como el Mesías en un contexto y de unas formas tradicionalmente judías. ¿De acuerdo? Porque de esa manera pues se hace mucho más familiar y sencillo que un judío pueda acercarse y conocer al Mesías que no, por ejemplo, en una iglesia. Porque lamentablemente la iglesia históricamente tiene pues quizás muchas cosas que ha hecho mal en contra del pueblo judío. Y entonces eso pues es un lastre, la verdad, a la hora de presentar al Mesías judío a los oyentes originales del Evangelio. Y por eso, digamos, el porqué del judaísmo mesiánico un poco. Así que, bueno, salimos nosotros, ahora un breve, volviendo atrás, nuestra familia estaba viviendo en Australia hace unos años y en medio de todo, nuestra hija mayor contrajo un tumor cerebral y cuando ella estaba enferma, pues Dios nos llamó al ministerio. Así que ella partió con el Señor y nosotros partimos para Estados Unidos justo después para formarnos, y es como ha comentado Albert, estuvimos ahí en el seminario de Dallas y gracias a Dios, pues tanto Mónica como yo pudimos obtener allí un curso, unos estudios, y estamos de misioneros con Chosen People Ministries, que es la misión más antigua a los judíos en Estados Unidos. Pero vamos ahora a Australia con el propósito de plantar una congregación mesiánica allí. Y diréis, bueno, ¿y por qué Australia? Pues mirad, Australia está entre los 10 países con mayor número de judíos, pero en la ciudad de Sydney, en todo lo que es la zona
metropolitana de Sydney, por así decir, hay unos 50.000 judíos y no hay ninguna congregación mesiánica, ninguna. Así que, bueno, vamos para allí para plantar la primera, con la ayuda del Señor. De aquí, nada, unas semanas partimos. Y eso es lo que vemos, que el Señor nos está llamando a compartir el Evangelio con su pueblo. Y la verdad es que es algo que nos hace mucha ilusión, porque también hay una promesa. Fijaos, en Jesús, cuando estaba entrando a Jerusalén, le dice, llora por Jerusalén y le dice, a partir de ahora no me veréis, y solo me vais a volver a ver cuando digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Así que cuando Jerusalén, en este caso la capital, ¿no?, cuando Israel como nación reconozca que Jesús es el Mesías, entonces Jesús vuelve. Físicamente lo vamos a ver en Jerusalén. Jesús promete eso, Pablo también habla de eso en Romanos 11. Pero ahora quiero, para ya acabando, que nos fijemos en otro aspecto del shofar. Hemos hablado del shofar como algo pasado y ahora el shofar también tiene un papel que jugar en los eventos futuros, en los eventos de los últimos tiempos. Fijaos, en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, leemos esto. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Confortaos unos a otros con estas palabras, que va a haber un día en el que Jesús mismo, con su cuerpo, va a volver al son del shofar de Dios y vamos a estar con Él para siempre. Esto es algo que yo anhelo, espero que vosotros también anheléis y que nos debiéramos confortarnos, que el Señor va a volver y va a reunirse con su pueblo, tanto judíos como gentiles, todos juntos. Y eso sucederá cuando escuchemos el shofar de Dios. Así que el shofar tiene un papel muy importante. La fiesta de Rosh Hashanah tiene un papel muy importante porque nos recuerda el sacrificio, la sustitución expiatoria del Cordero de Dios y nos recuerda que al son del shofar de Dios, Jesús va a volver. El mismo Cordero de Dios va a volver, esta vez no como un cordero, sino como un rey. Y este es el gozo de poder celebrar estas fiestas, estos encuentros con Dios. Yo creo que voy a acabar, porque ya además han venido los niños, pero no quería acabar sin antes comentaros que nosotros nos vamos y vamos a estar en el ministerio en Australia, pero tenemos cierta información que podéis, el que esté interesado y entienda el inglés. Tengo que disculpar, pero la información está en inglés. Tenemos algunos folletos de nuestro ministerio y el que esté interesado lo puede solicitar al final del servicio y podemos hablar al respecto, pero así podríais recibir nuestras cartas que también están en inglés, porque la población a la que vamos a servir primordialmente es de habla inglesa. Esperamos poder iniciar algo de ministerio hispano también entre los judíos en Australia, pero mayormente será de habla inglesa, así que está en inglés. Hay que aprender un poco de idiomas. Y antes de dar paso al siguiente, a la Cena del Señor, había pensado que era oportuno el hacer sonar el shofar, porque
como hemos dicho, el shofar, el propósito del shofar era reunirnos y además apunta al sacrificio expiatorio, que es lo que estamos recordando con estos elementos de aquí delante. Así que para hacer eso voy a pedir a mi hijo Alan, que él toca la trompeta, que lo haga porque lo hace mucho mejor que yo. Así que Alan, si puedes venir, por favor. Así que esto que sirva de llamado a todos nosotros y nos prepare para ese día, recordando esto y recordando el futuro que viene con el shofar. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.